Muy bien. A partir de aquí vamos a enfrentar o a tocar un desafío hacia una manera de pensar natural, una manera de pensar del hombre que está muy generalizada o muy arraigada. Esa idea es la extinción. Bueno, esa idea descansa en que una vez que morimos, ya no existe nada. Ya no hay más. Se terminó todo. Eso habla de un pensamiento en que al terminar esta vida presente, ya solo espera la extinción. Ya no existirás. Ya no habrá se habrá terminado tu existencia. Ese es el pensamiento de una mente natural. Pero Dios nos transmite su mente. Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Entonces, vamos con el fundamento de Dios, vamos a enfrentar esta idea de la extinción, la esperanza de la resurrección, lo vamos a enfrentar con la esperanza de la resurrección. ¿Qué es lo que venimos enfocando aquí? Y vamos a tomar de nuevo el versículo 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, esta falta de esperanza sume a las personas en un vacío tremendo, en una desesperanza, cuando una de las tres más grandes virtudes es la esperanza, el amor, la fe y la esperanza. Qué tremendo es que una persona no tenga esperanza, porque su fundamento no le puede dar a él una visión de que él puede seguir viviendo eternamente y la vida maravillosa que realmente Dios preparó, la vida eterna. Entonces, esto es el planteamiento que hace primeramente en este versículo 13. La muerte es desconocida y poco sabemos del estado después de morir, pero las doctrinas de la resurrección y de la segunda venida de Cristo son el remedio contra el temor a la muerte y contra la pena sentimental por la muerte de nuestros amados y amigos cristianos. ¿Qué era lo que pasaba con los tesalonicenses? Estaban entristecidos. Tenemos la plena seguridad de estas doctrinas para alertarnos, consolarnos y darnos paz. Bueno, hacia ese estado de reposo en estos días antes de partir es donde Dios quiere llevarnos con su palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y ellos no tropiezan en nada. Así dice el Salmo. Los tesalonicenses se preguntaban por qué muchos creyentes dormían, es decir, habían muerto, y qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara. Pablo quería que los tesalonicenses comprendieran que la muerte no es el final de la historia del ser humano, la muerte física, la muerte de su cuerpo, porque el alma es inmortal, sigue un destino después de la muerte. Cuando Cristo regrese, todos los que han recibido a Cristo en su corazón, los que ya partieron y los que permanezcan vivos, se reunirán para no volver a morir y sufrir jamás. ¿Por qué?
porque tienen vida eterna. Para nosotros, Pablo lo describió, el morir es ganancia, porque en ese momento nos liberamos de la prisión de este cuerpo, tan débil, tan vulnerable, tan mortal, de tal manera que nuestra alma sufre por este cuerpo. Bueno, este cuerpo volverá al polvo y seremos liberados para estar en la presencia de Dios. Los que ya partieron y los que permanezcan vivos se reunirán para no volver a morir y sufrir jamás. Bueno, en una parte la Biblia llama a este cuerpo que ¿cómo queremos este cuerpo? Que no queremos que se envejezca, que se enferme, no queremos menguar en nuestras capacidades, pero este cuerpo es el que nos trae muchos sufrimientos. Entonces ya no volveremos a sufrir porque tendremos un cuerpo, así dice la Biblia, un cuerpo igual al de la gloria de Cristo. Así como lo tocaron sus discípulos, así vamos a tener un cuerpo. La Biblia dice que así como lo vieron partir, así regresará otra vez. Y lo vamos a conocer así ya glorificado. Bueno, Cristo ya tiene un cuerpo glorificado. Cristo ya completó completamente la resurrección, de pasar los sufrimientos de vivir en un cuerpo mortal. Pero fue sepultado ese cuerpo y resucitó en un cuerpo glorificado. Bueno, de eso estamos hablando, de un cuerpo igual al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Y algunos se atreven a decir que todos seremos de 33 años, porque esa era la edad que tenía Cristo cuando lo vieron sus discípulos resucitado. Bueno, eso no está escrito en la Biblia, pero podemos pensar, porque dice que será un cuerpo igual al cuerpo de la gloria suya. Bueno, en cierto sentido, hay ciertas bases para pensar eso. Como el tema principal de Pablo en su predicación en Tesalónica había sido el reino venidero, algunas personas lo pervirtieron, haciéndolo un motivo de temor al decir de amados y amigos recién fallecidos, como si estos hubieran de ser excluidos de la gloria eterna que compartían solamente los que quedaran vivos. Habían tergiversado el mensaje de Pablo. Y claro, esto viene cuando no estamos bien establecidos en la doctrina de Cristo. Ellos no estaban bien estables, eran perturbados, eran inestables en esta doctrina. ¿Qué pasaría, verdad? Tanto con nuestros amados y con nosotros. Y Pablo en estos versículos amplía esta doctrina de la resurrección. Entonces, ellos muestran su inestabilidad en la palabra. Como muchos creyentes son inestables en las doctrinas básicas. Algunos hasta dudan de su salvación. Algunos no conocen los frutos de su nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento experimentado, cuando inicias esa relación con Cristo, ese nuevo nacimiento es lo que permite que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque has nacido de nuevo a la vida eterna, a la vida de Dios. Y eso fue por haber recibido a Cristo, y el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces, cuando se es inestable en las doctrinas que traza la Biblia de nuestra relación con Dios, muchos creyentes no tienen ese reposo,
ese descanso, esa esperanza, y continuamente son asaltados si realmente irán a ir al cielo. Bueno, eso es lo que causa el pecado. Cuando un creyente es inestable en la palabra de Dios, es mucho más fuerte la doctrina que absorbió del mundo, la doctrina del pecado, las mentalidades, las maneras de pensar, como piensa el mundo. Es mucho más fuerte y profundo esa mentalidad, de tal manera que la mente de Dios no ha trabajado lo suficiente en el corazón de un creyente. Es lo que pasaba aquí, y Pablo describe a los tesalonicenses como una iglesia maravillosa, muy espiritual, que sembraron el evangelio en todas aquellas regiones, que sufrieron persecuciones, pero en este punto ellos eran inestables, estaban entristecidos, habían sido contaminados por una mente que no es la mente de Dios. Bueno, cuando hablamos de la mente de Dios, pues Dios dio a los apóstoles esa mente o esa mentalidad, y Pablo habló con la mente de Dios. Dice, Pablo corrige este error escribiéndoles de una manera contundente la verdad de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Bueno, esta es la superficialidad en la palabra de Dios. Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ven? Ustedes piensan igual que los que no tienen ninguna esperanza. No, no es así, hermanos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, con esto es una verdad contundente. Dios se va a ocupar primero de los que ya durmieron o de los que ya partieron. Pero recordemos que aquí está hablando de la resurrección de su cuerpo para complementar la obra de resurrección. Porque hablamos que esas almas de los que ya habían partido habían llegado al cielo, porque eran vencedores. Entonces, esas almas ya estaban vestidas con vestiduras blancas, pero el Señor las trajo para que recibieran su cuerpo eterno, un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Entonces, dice que el Señor mismo se va a encargar de esto, con su voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, Él está llenando aquella necesidad de que tuvieran paz, que tuvieran reposo, y que se alentaran, que verían a sus amados otra vez en el cielo. Bueno, es maravilloso eso. Este versículo está escrito en Primera de Tesalonicenses 4:16. Los que duermen son los mismos que los muertos en Cristo, que habla aquí en este versículo, para cuyos cuerpos la muerte es un sueño tranquilo y santo, del cual los despertará a la gloria, la resurrección. Bueno, ese momento, hermanos, de partir, el momento de partir, el cuerpo va al polvo como es, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, es lo que dice en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que está trazando aquí.
También en 2 Corintios 5, 6 y 8, el apóstol Pablo mencionó el mismo punto, pero lo mencionó respecto a él. Y él lo mencionaba como que iba a partir, que iba a dejar el cuerpo, que iba a morir, como sucedió al final. Él fue un mártir que recibió la muerte a través de la ley romana. Y Pablo dice así que vivimos confiados siempre. Bueno, hablando a los tesalonicenses, hablando Pablo por él mismo y hablando por nosotros, que Dios está perpetuando su palabra en este momento. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, pues todavía estamos ausentes del Señor, todavía no llegamos a su presencia. Otra vez, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes ya del cuerpo y presentes al Señor. Pablo está hablando de ese momento en que nuestra alma se desprende de este cuerpo para ir a la presencia de Dios. Y Pablo decía, esto sería mejor, ¿verdad? Y en Daniel 12:2 dice así, y muchos de los que duermen en el polvo. Aquí está hablando de sus cuerpos. Bueno, de alguna manera se refiere a ellos porque a través del cuerpo, hermanos, nosotros reflejamos nuestra alma. Reflejamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros hechos, dónde está nuestro corazón. A través del cuerpo reflejamos toda nuestra personalidad, de tal manera que es propio decir que yo soy como mi cuerpo es, se ve. Bueno, pero aquí Dios nos está diciendo que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Por eso dice, muchos de los que duermen en el polvo, se refiere a ellos en lo personal, los que reflejaron la personalidad de aquella alma. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahorita yo les decía que el alma es inmortal. Continúa su destino a la inmortalidad, unos a la gloria de Dios y otros al infierno. Esto es la vergüenza y confusión perpetua, por siempre, soledad, tinieblas. No entenderán nunca la luz de la vida, no entenderán nunca que la vida estuvo tocando a su puerta. Entonces ellos vivirán ausentes de la luz de la vida. Bueno, pero aquí el punto es que ellos también van a ser despertados. A los creyentes fallecidos se les considera que sus cuerpos están como dormidos. Bueno, eso es lo que quiere transmitir Pablo aquí. Pablo no está diciendo que dormir es la inexistencia, que ya no existes más, o un ser humano que ha partido de este mundo no existe más. Eso no es el fundamento de Dios, porque Dios está diciendo que después de la muerte viene la eternidad, la muerte física, la muerte de nuestros cuerpos. El alma sigue a la eternidad. Entonces, los creyentes fallecidos se les considera que sus cuerpos están como dormidos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. En el poco tiempo que Pablo estuvo con los tesalonicenses, hizo énfasis
en el pronto regreso de Jesús. Bueno, ellos vivían con esa esperanza latente. Ellos eran la generación viva, la generación que Dios tenía para testimonio en este mundo. Y ellos vivían creyendo así y estaban tan preocupados que Cristo ya iba a venir y que iba a pasar con sus amados. En un sentido, ellos no querían dejar de ver a sus amados que habían creído en Cristo. Y dice, y los tesalonicenses lo creyeron seriamente, que ellos serían arrebatados por el Señor para ser llevados al cielo. Ellos se contaban entre los que vivían, entre los que habían quedado todavía sin partir de este mundo. Pero su preocupación eran sus amados que habían muerto con la misma esperanza. Los tesalonicenses eran una iglesia completamente entregados y ellos vivían de una manera que creían que Cristo estaba por llegar inmediatamente. Todas las generaciones piadosas desde esos días así vivieron, hermanos. Pablo vivió así, Pedro vivió así, Juan vivió así. Y luego la generación que vino después de ellos vivió así. Todos los piadosos viven con esa premura o con esa gran convicción de que pronto Cristo vendrá. Bueno, esta era la razón por la que Pablo se refería a ellos con profundo gozo y los felicitaba tanto. Y voy a pedir aquí a Américo si quiere leernos por favor Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 8, y ustedes pueden abrir su Biblia también ahí en su casa, en Primera de Tesalonicenses 1, versículos 2 al 8, tratando de palpar cuál era el estado espiritual de estos creyentes, entendiendo que era muy reciente los hechos de la cruz y la resurrección de Cristo. Posiblemente esta carta Pablo la escribió alrededor del año 50 o 60, era muy reciente. Y ellos ya vivían de esta manera, eran la generación que venía después de los apóstoles. Adelante, Américo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que vosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, ellos habían llenado aquella región de Macedonia del Evangelio y así vivían. Y Pablo se expresa de ellos con mucho gozo, con mucha bendición. Y bueno, vamos a ver ahora en el capítulo 2 también de Primera Tesalonicenses, versículos 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos,
los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Así. Bueno, de esta iglesia estamos hablando. Muchos de sus amados habían muerto como mártires a esa temprana edad del cristianismo. Entonces, bueno, era muy válido que ellos habían visto la entrega, aún a la muerte de sus amados, y decían, ¿qué va a pasar con ellos? Perdieron el premio de su fe, perdieron su esperanza. Y Pablo les dice, de ninguna manera. Los que durmieron en Cristo, así vendrán. Sin embargo, después de que Pablo se fuera, se hacían preguntas sobre los cristianos que habían partido antes del regreso de Jesús. Estaban preocupados por la idea de que esos creyentes pudieran quedar excluidos del gran evento futuro, de estar presentes en la gloria de Dios y de que pudieran perderse la victoria y la bendición de la venida de Jesús. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir era una forma común de expresar la muerte en el mundo antiguo, pero entre los paganos casi siempre se veía como un sueño eterno. Era el concepto de ellos, pero no es el concepto que Pablo estaba transmitiendo. Como los otros que no tienen esperanza, los escritos antiguos están llenos de pesimismo sobre la muerte. Por ejemplo, tenemos aquí una expresión de un dramaturgo griego que se llamaba Esquilo. Una vez que el hombre muere, no hay resurrección. Y eran personas notables por ser pensadores o filósofos o intelectuales. Otro que se llamó Teócrito, un poeta griego, dice, las esperanzas están entre los vivos. Los muertos no tienen esperanza. Esa es la mentalidad de la extinción. Y la verdad es una manera de pensar. Yo creo que mucha gente está alojada en esa manera de pensar. No quieren creer, no quieren dar una oportunidad de tener una esperanza viva, reservada en los cielos para nosotros. No quieren aceptar la palabra de Dios. Entonces ellos prefieren alojarse. Ya no creen en nada. Al final de cuentas se reducen a este pensamiento. Ya muerto, ya no saben nada de ti. Eso es la semilla del diablo. Quiere llevar a las personas a que nunca más crean. Y muchas personas están partiendo de esta vida con esa mentalidad. Pero dice que serán despertados para vergüenza y confusión perpetua, por siempre. Ellos van a recordar, fíjense, todos los medios, todas las maneras en que Dios les habló, todos los testimonios, todas las situaciones que vivieron de parte de Dios en esta vida, y no van a poder encontrar la verdad, y aún allá van a seguir resistiendo que eso no podía ser la solución o la salvación o el camino más allá de la muerte. Así han muerto y así seguirán muriendo. Otro que se llamaba Cátulo decía, los soles pueden ponerse y levantarse de nuevo, pero nosotros, una vez que nuestra breve luz se apaga, tendremos que dormir una noche interminable. Bueno, él fue un poeta lírico romano. Los primeros cristianos también llamaban a la muerte dormir, influidos por la terminología que usaban los paganos.
pero hacían hincapié en la idea de descanso, le agregaban un ingrediente consolador, que al partir, pues sí, partirían, pero descanse en paz. Es un epitafio, ¿verdad? Aún no complementaba la mentalidad o la promesa de Dios. Los primeros cristianos comenzaron a llamar a sus lugares de sepultura cementerios, lo que significa dormitorios o lugares para dormir. Por eso dice en las lápidas de las tumbas, descanse en paz. Sin embargo, la Biblia nunca describe la muerte de un incrédulo como dormir o como descanso, pues no hay descanso ni consuelo para ellos en la muerte. Jesús lo declaró textualmente y sin ningún atenuante. En Marcos 9, 43 y 44, el Señor dijo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese gusano de ellos es lo que mencionó el profeta Daniel en 12:2. Despertarán para vergüenza y confusión perpetua. Ellos estarán conscientes, estarán recordando y estarán enfrentándose a sus argumentos y desafiando la verdad de Dios como algo que no podía ser creído. El gusano de ellos no muere y además el fuego nunca se apaga. Aunque Pablo, usando palabras comunes de esa época, se refirió a la muerte del cuerpo como dormir, no aprueba la errónea idea del alma durmiente. Bueno, también otros dicen, no, es que todos están durmiendo, el alma también está durmiendo, en un sueño eterno. Esa es una manera, sin ninguna perspectiva, sin esperar nada, solamente un sueño eterno. Dice, no prueba la errónea idea del alma durmiente, ni que los que partieron con Cristo están en un estado de animación suspendida, en descanso. No están muertos, solamente están descansando, nada más. No hay otra posibilidad. Esperando una resurrección de la conciencia. El partir de este mundo para estar con Jesús es descrito por Pablo como muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. Que el estado presente de bendición, comunión con el Señor y una bendecida actividad en su servicio. Es evidente que dormir, como Pablo lo aplica aquí a los creyentes, no tiene la intención de enseñar que el alma está en sueño o que está inconsciente. Y vuelvo a repetir lo que Pablo decía desde este enfoque, pero ahora en otra cita, Filipenses 1, 21 y 23. Él dijo así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ¿por qué? Porque estaría presente al Señor y ya no estaría en el cuerpo. Él prefería estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Él estaba hablando que dejaría su cuerpo. Esa era su doctrina, su mentalidad. Que dejaría el cuerpo y partiría para estar con Cristo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Bueno, él tenía otro propósito para vivir como apóstol, compartiendo la doctrina
Y eso le causaba a él también una gran bendición, un gran gozo. Y decía, no sé entonces qué escoger, porque esto, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fuera de sus sentimientos, su doctrina decía que era mucho mejor partir y estar con Cristo. Bueno, hay muchos creyentes todavía que no están preparados para morir. Es decir, no están en su mentalidad preparados para disfrutar una vida superior, muy superior, porque la ganancia es liberarnos de este cuerpo de muerte. Incluso al momento de salir de este cuerpo, nos liberamos de la antigua naturaleza, perdón, la antigua naturaleza que heredamos de Adán. Una vez que salimos del cuerpo, es ganancia. Bueno, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, pues estamos ausentes del Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso él tenía esta esperanza de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Bueno, hermanos, vamos a hacer un alto aquí por hoy. Lo que les he compartido puede llevarles a meditar lo suficiente para fortalecer esa visión que nos da la palabra, la visión de partir y estar con Cristo, porque nos está esperando, bueno, si fuese ahora antes de que Cristo viniera, nos está esperando esa bienvenida. Pero si Cristo viniera, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque nuestros amados y nosotros seríamos transformados en el aire, es decir, recibiríamos nuestro cuerpo resucitado y se complementaría la resurrección y recibiríamos al Señor en las nubes para estar siempre con Él. Muy bien, Dios los bendiga.